La educación es un factor de derecho universal del ser humano. Todos deberíamos de tener acceso a ella por ser determinante en el desarrollo personal, en la competitividad de las empresas y en el desarrollo nacional. La educación favorece directamente el desarrollo del ser humano, el desarrollo social y el desarrollo económico. El objetivo fundamental de la educación es proporcionar a los ciudadanos una formación plena que les ayude y les permita estructurar su identidad y a desarrollar sus capacidades en toda su plenitud para participar en la construcción de una sociedad positiva, próspera. El sistema educativo debería posibilitar a los educandos como futuros ciudadanos que aprendan, que reflexionen, que construyan y que pongan en práctica valores que faciliten la convivencia en sociedades plurales y democráticas. Así también, donde se les capacite con orientación ocupacional industrial, agrícola y en forma integral, aprovechando todas sus capacidades para desarrollar ese espíritu emprendedor que todos llevamos dentro. Es necesario establecer el sistema actualizado de educación que potencialice esas capacidades personales de los guatemaltecos, que aproveche ese potencial social para hacer frente a las rápidas transformaciones de la tecnología, de la información, de la producción, de la cultura, y a través de ese sistema se obtenga un desarrollo humano integral. Debemos eliminar el analfabetismo antes del año 2012. Aprovecho para trasladar una sincera felicitación a los maestros y las maestras en su día por contribuir a forjar mejores generaciones y dar su mejor tiempo para esos niños, esas niñas, esos jóvenes y esas señoritas que tanto necesita Guatemala. Licenciada Ana Molina, bienvenida al programa de Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias. En la introducción escuchábamos lo relevante que es la educación para que las personas tengan mejores oportunidades, que se puedan desarrollar en una mejor forma en lo personal, en sus familias, que puedan ser más competitivos y por ende eso redundará en muchos beneficios para el país. ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo? ¿Cómo encontraron ustedes el sistema nacional? Me parece que lo importante es reconocer que Guatemala ha avanzado en el tema de educación, pero también hay una serie de rezagos muy grandes que todavía debemos visualizar como grandes desafíos. Debemos reconocer que se han hecho esfuerzos importantes, pero también los mecanismos de avance han sido quizá no a la velocidad y de una manera tan integral como debiéramos estarlo abordando. Seguimos desafortunadamente en esas listas en las que como país aparecemos siempre, ¿verdad?, en el penúltimo lugar en algo o en el último lugar, pero no necesariamente reflejando una política sostenida e integral que nos permita de verdad, de manera seria, consciente, responsable, hablar de que la educación es una prioridad y una política de Estado. Y nos parece que ese es el gran desafío. Ya no solamente abordar la educación como una agenda institucional de un ministerio o como una política de un gobierno, sino verdaderamente asumir el compromiso como guatemaltecos y como empresarios, como organizaciones sociales, de todos los sectores, a nivel político, social, económico, de una agenda educativa país. Determinante lo que usted dice, señora ministra, deben de ser políticas de Estado de todos los guatemaltecos, pensando para el corto, para el mediano y largo plazo. En ese sentido, tengo entendido que ustedes están ya sentando las bases, institucionalizando una serie de políticas y concretamente para ir abordando algunas de ellas, seguramente quisiéramos saber
¿qué papel le están dando ustedes a los maestros, a los educadores, a los capacitadores? ¿Cómo los están preparando para que ellos ayuden a formar a esas actuales generaciones y a las futuras que harán una gran diferencia de la Guatemala que todos soñamos? Es fundamental lo que usted menciona. Yo quisiera permitirme contextualizar de alguna manera en cuanto al tema de las políticas, especialmente porque cuando uno habla de políticas puede interpretarse como algo etéreo, como algo que no es tangible y que se pueda concretar en acciones que verdaderamente den respuesta en materia educativa. Guatemala ha pasado por una serie de compromisos nacionales y también internacionales. Hay compromisos que nos evidencian ya los objetivos, las estrategias, las metas. Las metas del milenio. Las metas del milenio, las metas de Dakar, los acuerdos de paz, las mismas agendas de los partidos políticos que en materia educativa presentaron el año pasado, en el año de elecciones. Todo eso es un marco de referencia importante y en ese marco se vienen a elaborar también las políticas educativas 2008-2021, aunque nosotros la planteamos como 2012 por el periodo de gobierno. Para concretarlo en planes de acción que se implementen y se lleven a la práctica. En efecto. Y eso nos permitió, como un ejercicio, diríamos, que quizá es una primera vez que se realiza, trabajar esta primera quincena de junio con todos los alcaldes a nivel nacional, una agenda educativa municipal y con los diferentes actores a nivel local. Hubo, de alguna manera, en algunos lugares hasta 170 personas participando, entre académicos, empresarios, los mismos gobernadores, en fin. Ahora tenemos entonces una agenda educativa por municipio que conforma la agenda educativa del departamento. Y esas 22 agendas departamentales son las que en este momento el Ministerio de Educación está utilizando para la conformación de esa agenda educativa nacional que nos fundamenta la solicitud de presupuesto del 2009. Señora ministra, seguramente vamos a conocer muchos temas, pero el que usted ha dicho es muy importante. Eso quiere decir que entonces, al involucrar a los alcaldes, a los gobernadores, a los COCODES y a los comunes, esta política nacional de educación como sistema se debe de implementar dentro del plan estratégico de desarrollo integral de cada municipio para el corto, mediano y largo plazo. ¿Es así? En efecto, lo que vemos es que no está siendo una agenda elaborada desde una perspectiva técnica centralizada, sino con una acción de una democracia participativa en donde todos nos apropiemos y tengamos una corresponsabilidad en cuanto a la gestión. Y los mismos señores alcaldes, por lo que hemos recibido, han dicho, no se va a poder incorporar todo porque los recursos son escasos, pero también está toda la disposición a querer colaborar y a posicionar la agenda educativa también dentro de la agenda local. Y eso es importantísimo porque son esfuerzos entonces compartidos, tomando en cuenta que siempre vamos a tener recursos escasos. Como usted dijo, los recursos son escasos y por definición son limitados. Sin embargo, si hay voluntad y mayormente voluntad política, seguramente se podrá hacer mucho en cada comunidad, en cada municipio y en cada departamento. Muy interesante. Vamos a ir a un corte y luego continuaremos con el tema la educación, factor importante para atraer inversiones y para generar desarrollo, particularmente en cada municipio, en cada comunidad y por ende en el país. Podríamos decir que en este periodo del gobierno en el cual ustedes están, se bajaría o se mejoraría por lo menos unos 15 puntos el tema del analfabetismo. El fortalecimiento de comunidad educativa para nosotros es fundamental. Continuamos con el tema, la educación, factor crítico para atraer inversiones y generar desarrollo a nivel nacional.
Comentábamos en el bloque anterior, señora ministra, sobre la relevancia de estas políticas que ustedes las están trasladando a que se implementen realmente. Quisiéramos escuchar los otros elementos determinantes, como por ejemplo los planes de implementación para capacitar a los maestros que están formando a las nuevas generaciones. En efecto, volvemos a ese tema que usted manifestaba, que es fundamental y es como para nosotros la plataforma para poder construir una agenda educativa, y es el tema docente. Dentro de una de las políticas o de las primeras políticas es el tema de la calidad educativa. Y en ese sentido vamos a mencionar dos aspectos fundamentales. Un sistema docente a través del cual nosotros avancemos en la capacitación y profesionalización. Pero hablar de un sistema docente en este momento suena rápido y fácil. Sin embargo, nosotros estamos claros que hemos tenido en este momento el desafío de cómo lograr ya no solamente tener o maestros PRONADE o maestros por contrato temporal o maestros contratados por los señores alcaldes o maestros en otros renglones que no necesariamente hacen que los docentes realmente sean la esencia de como ese la piedra magisterio. Fundamental, ¿verdad? Claro, porque al final de cuentas la reforma educativa la lleva al aula a través de ellos. Sí. Ellos son fundamental dentro de este fortalecimiento de comunidad educativa, en donde nosotros visualizamos que es estratégico hablar de padres de familia, de docentes, de niños y niñas. En ese sentido, todos los esfuerzos en este momento están orientados a trasladar a ese sistema docente a todos los maestros como un proceso. Estamos dando pasos significativos durante este año. Se ha informado por distintos medios, yo no quiero ahondar ahora por el tiempo, pero ese es el propósito y seguiremos el año entrante con lo que todavía quede como aspectos no agotados. Hablemos de analfabetismo. Sabemos que hay unos indicadores que son un problema, pero deberíamos de verlos como un gran reto, como una gran oportunidad, es decir, potencializar a toda esa gente que tiene mucha capacidad, pero no ha tenido oportunidad de aprender a leer y escribir. Sabemos que el sistema educativo de Cuba ha tenido un resultado muy relevante en el tema de la erradicación del analfabetismo y que algunos municipios en Guatemala ya están trabajando. ¿Cómo van en ese sentido y cuál es la política a implementar? Bueno, la semana pasada suscribimos de gobierno a gobierno el convenio con el Ministerio de Educación de Cuba y el Ministerio de Educación de Guatemala, el convenio de cooperación para la ejecución del programa Yo Sí Puedo, a manera de que ya no sea un esfuerzo solamente a nivel municipal, sino de cobertura nacional. Vamos a trabajar la construcción y filmación de los 65 capítulos que lleva todo este programa para también tener una versión chapinizada que nos permita trasladar a través de CONALFA este esfuerzo que obviamente sabemos ha tenido un impacto. Hay más de 30 países que han suscrito este convenio con Cuba. Cuba en ese sentido pues tiene analfabetismo cero y nosotros creemos que Guatemala también, incluso con un llamado a los señores alcaldes de cómo ellos pueden trazarse metas, como ya lo han trazado algunos, su municipio en analfabetismo cero, y que avancemos en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Educación. El cual se tiene que traducir en un resultado concreto y los alcaldes tienen una alta responsabilidad porque son los responsables de llevar el desarrollo a sus comunidades y a su municipio. ¿En qué año visualizamos analfabetismo cero con este sistema y estas políticas que están implementando ustedes a nivel de toda la nación guatemalteca? Bueno, no es una meta tan precisa en este momento, pero es lógico que nosotros sabemos que al haber concluido durante el segundo semestre toda la implementación logística del programa, estaríamos listos para iniciar a principios del año entrante ya a nivel no solamente de los 45 y 120 municipios, sino con aquellos municipios en donde podamos tener esa comunicación y coordinación con los señores alcaldes, de tal manera que el programa, si se diera como está establecido, puede o permite que la persona en 8 semanas realmente pueda aprender a leer y escribir. Podríamos decir que en este periodo del gobierno en el cual ustedes están, se bajaría o se mejoraría por lo menos unos 15 puntos el tema del analfabetismo para pensar que vamos a cumplir con las metas del milenio del año 2015, cero analfabetismo. Pues Dios le oiga. Sí. Es parte de nuestro compromiso. El presidente
Álvaro Colón nos ha manifestado justamente esto como una prioridad y nosotros estamos en esa línea, en apoyo también con el Consejo de Cohesión Social, así que vamos a trabajar fuertemente. CONALFA está centrada en este programa, así que creemos que con un esfuerzo compartido, conjunto, lo podemos lograr. Yo quisiera referirme tal vez a otros aspectos de política también que están inmersos dentro de todo este esfuerzo. Todo el tema del fortalecimiento de comunidad educativa para nosotros es fundamental. Cómo tenemos una acción abarcadora con padres de familia. Los padres de familia no solamente, a mí me han dicho qué va a pasar con los padres de familia de PRONADE, qué va a pasar, no estamos viendo a la comunidad educativa. Los van a involucrar y a tomar en cuenta en esas decisiones que se deben de tomar en sus Nosotros municipios. vemos a los padres de familia como en 3 niveles. La parte de lo que consideramos es una especie de consejo pedagógico, porque sí. Si uno tiene comunicación, está recibiendo permanentemente, no sí. porque se instale un consejo, sino que está en una interlocución permanente. Hemos consultado a muchas organizaciones, mantenemos consultas como Ministerio de Educación de años atrás, pero quizá no hemos consultado a los padres de familia y tenemos a sus niños en nuestras aulas, entonces es importante saber también ellos qué piensan y qué quieren. Hay que involucrarlos, hay que hacerlos responsables también de que el sistema de educación se implemente, porque ellos van a ser los más beneficiados con sus hijos. Es que los padres de familia son la primera escuela. Sí. Y entonces nosotros iniciamos también el próximo mes el programa de formación en principios y valores y toda la capacitación en nutrición, primeramente en 10 municipios, porque queremos validar para llegar a estos 45 y luego seguir también a los 120 y a nivel nacional para el año entrante. Y esto obviamente permite un fortalecimiento a la calidad educativa. Este tema de valores es muy importante, necesitamos reforzar los valores en las personas, en la familia, en la sociedad, en el país. Recientemente estuvimos con la nueva agroindustria bananera nacional y nos dio gusto ver el sistema educativo que ellos están implementando en un esquema privado donde están inculcando los valores, inclusive tienen un programa de llevar el gobierno municipal, el gobierno nacional y el legislativo. Vamos a ir a un corte en este momento y luego continuaremos con el abordaje del tema, la educación clave para atraer inversiones y generar desarrollo a nivel nacional. Internet, la tecnología, los conceptos de la globalización, de la economía, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Entonces, necesitamos conectividad y por lo tanto eso es un gran desafío para nosotros en este momento. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos hablado ya de los distintos elementos de la educación. Un factor muy importante es también esa orientación ocupacional, industrial de los institutos, donde realmente están dando formación formal, pero también están dando formación para el trabajo, para que estos jóvenes y estas señoritas en sus tiempos libres puedan también ser productivos y puedan tener grandes beneficios. Aunque es grave que la educación no debe solo visualizarla como un aumento de ingreso, porque es mucho más abarcadora, tiene una visión antropológica en el perfeccionamiento humano. También es lógico reconocer que la educación es fundamental para contribuir al crecimiento económico, a la mejora de la inversión, del ingreso, de la misma gobernabilidad, de la inserción, de la competitividad, en fin, de toda la productividad en el país. Si nosotros invertimos en educación, vamos a reconocer que estamos invirtiendo a una tasa de rentabilidad incluso más alta de la rentabilidad de mercado. Es la mejor inversión que podemos hacer. Tenemos que invertir en el recurso humano. Y tenemos que lograr un nivel de productividad en donde también significa dar nuevas salidas y mejores oportunidades, especialmente a los jóvenes. Una riqueza fundamental en el país es la juventud. Somos un país que tiene alto índice de jóvenes, pero entonces, así como puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza si no se generan opciones y salidas nuevas. Nos llamó poderosamente la atención ahora que recibimos las agendas de todos los señores alcaldes a nivel municipal, la cantidad
de las carreras técnicas que se solicitan. Ahí es donde entra el sistema de educación, orientación institucional, industrial, vocacional, donde se les den distintas materias que puedan ellos poner en práctica inmediatamente en un futuro. Incluso técnicos en la parte de puertos, de pesca, sí. Uno creería... Agrícola, por ejemplo, hidroeléctricas. Forestal, en fin, turismo. En efecto, uno de los propósitos ya para el año entrante que están programados es la construcción de 8 tecnológicos, 1 por región. Nosotros, pues, tenemos en este momento el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo con un financiamiento de $150 millones para el año entrante, y en él se están considerando $106 millones solo para infraestructura, porque queremos visibilizar la infraestructura educativa, no solamente desde ese concepto de una escuela digna en donde hayan condiciones verdaderamente acordes para el aprendizaje y la enseñanza, sino también esa es una inversión en construcción que genera incluso empleo y es dinamizador en las áreas en donde vayamos a estar invirtiendo. Estos 8 tecnológicos están ya con el diseño virtual, tenemos ya toda la distribución, fue elaborado dentro del censo escolar, y ahora lo que significa para nosotros es verdaderamente generar nuevas instancias técnicas en donde no solamente es necesaria la infraestructura, y ahí vuelvo de nuevo a cómo estamos coordinando con ya los señores alcaldes y nos dicen, mire, tenemos espacio físico, pero si ustedes inician la carrera técnica ya en el 2009, nosotros sin un edificio, nosotros vamos a acondicionar los espacios para que esas carreras puedan iniciarse verdaderamente a partir del 2009. Están dispuestos a colaborar y seguramente con el sector privado. Ya que estamos hablando de empresarios en este momento, ¿qué están haciendo para impulsar ese espíritu emprendedor, ese espíritu empresarial en los niños, en las niñas, en los jóvenes, en las señoritas? Trabajar en conjunto, como por ejemplo con empresarios juveniles, empresarios por la educación, son modelos que han tenido un resultado, y vemos que el guatemalteco y la guatemalteca es gente trabajadora, gente que quiere salir adelante. Seguramente en un sistema donde se pudiera promover más el espíritu emprendedor, podríamos lograr mejores resultados. Me encanta esa palabra que usted menciona. Yo en algún momento escribí un ensayo en la universidad sobre emprendedores solidarios, porque eso también tenemos que lograr en estos tiempos de solidaridad. En efecto, una de las políticas del actual gobierno en materia educativa está el modelo de gestión, y dentro del modelo de gestión es cómo logramos potenciar alianzas estratégicas, potenciar sinergias con los empresarios, con los gobiernos locales, con los líderes comunitarios, con organizaciones no gubernamentales, con los mismos partidos políticos que están claros que la educación es en donde debemos apostar. Y en efecto estamos trabajando con distintas fundaciones que nos apoyan para la capacitación, con empresarios por la educación, en este momento justamente queriendo motivar a los maestros para que haya un nuevo ejercicio de maestros 100 puntos, con la tecnología que es necesaria para introducir esas herramientas que faciliten en la escuela un mejor y una mejor estrategia pedagógica. Todo eso es importante, y yo vengo a renovar en todo caso ese llamado a que colaboremos y que nos ayuden a seguir trabajando en ese esfuerzo. Necesitamos una renovación total, y eso es lo que seguramente ustedes están haciendo para tener gente que tenga mejores oportunidades. Qué relevante que ustedes estén trabajando con empresarios para poder ir impulsando ese espíritu emprendedor. El Internet, la tecnología, los conceptos de la globalización, de la economía, ¿qué se está haciendo en ese sentido en todos los niveles para que todos los niños de Guatemala, además que tengan acceso a educación, puedan tener acceso al Internet también en esas escuelas con su sistema informático integrado por satélite? En fin, ¿cómo están avanzando en ese aspecto? Diríamos que en 2 niveles. En primer lugar, debemos reconocer que en este momento hay una focalización de esfuerzos en los municipios más pobres, más alejados, menos atendidos. Ahí el 30% de las escuelas carecen de energía eléctrica. Tenemos necesitamos hidroeléctricas entonces para poderles llevar energía. Necesitamos conectividad, sí. Y por lo tanto eso es un gran desafío para nosotros en este momento, porque justamente para cerrar esas brechas
nosotros deberíamos estar apostando a introducir esa tecnología en esas escuelas en donde no hay electricidad o no hay agua potable. Pero eso no significa que donde sí lo hay, nosotros podamos gestionar los recursos, que es parte de lo que hemos hecho, y también estamos recibiendo apoyos, colaboración en computadoras. Recientemente nos han donado 3,000 computadoras para niños, que estamos en este momento... Necesitamos 300,000 computadoras. Sí, 3 millones de computadoras, sí. Pero los esfuerzos empresariales se han sumado y en este momento estas 3,000 están siendo cargadas con los textos para que los niños ya la tengan como una herramienta de estudio. Lo bueno es que se está trabajando en conjunto, sector institucional, sector empresarial, alcaldes, gobernadores, partidos políticos, la sociedad, sindicatos, muy importante. Señora ministra, usted tiene por delante un reto muy importante. Seguramente toda la audiencia nacional e internacional que nos está viendo estará optimista con estas políticas, estos planes que ustedes van a estar implementando ahora y en los próximos años, y seguramente vamos a empezar a ver resultados para el corto, para el mediano y largo plazo. Agradecemos que nos haya acompañado en este programa y en una próxima oportunidad tendremos un poco de más tiempo para entrar en mayor detalle y dar a conocer los avances. Nuevamente, muchas gracias, señora ministra. Muchísimas gracias a usted. En Guatemala debemos promover una educación de mejor calidad, con mayor especialidad y compromiso para que las actuales generaciones tengan la oportunidad de utilizar la tecnología de la información para lograr mayor desarrollo. A mayor inversión en el sistema educativo, mayores y mejores oportunidades para los guatemaltecos, para concretar inversiones de capital financiero, para elevar la competitividad de las empresas. Al invertir en educación, estamos fortaleciendo el futuro de los guatemaltecos. Implementando la alimentación en las escuelas, se motiva a los padres a enviar a sus hijos a estudiar y se disminuirán los índices de deserción, incrementando su rendimiento académico también. Es necesario fortalecer el sistema de educación, dándole una orientación técnica con ocupaciones a nivel industrial, a nivel agrícola y en forma integral para ampliar el mercado laboral, lo cual repercutirá en un desarrollo económico y desarrollo social. Por ejemplo, Alemania, Israel, Irlanda, Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil y otros han avanzado en este enfoque considerablemente, con un gran porcentaje de técnicos y científicos. Los países más prósperos del mundo han fijado como primer reto y primer desafío la educación, y seguramente esto es lo que necesita Guatemala para salir adelante. Nos vemos la próxima semana con un tema tan interesante como este.